Buenos días a todos. Esta mañana hemos celebrado de seguimiento del COVID-19 que constituimos el pasado 23 de junio para controlar la evolución de la pandemia en el territorio de la región de Murcia. Lo dijimos ya entonces, la enfermedad no había acabado y entrábamos en una nueva fase en la que la recuperación de la normalidad debía ir acompañada de medidas de precaución por parte de todos. Desde entonces, el comité, cuyos miembros conocen todos ustedes, se viene reuniendo como mínimo 2 veces cada semana. Y hoy lo primero que quiero es expresar nuestras condolencias a los familiares de las 2 personas que han fallecido estos días. Perdemos a 2 de los nuestros y, de nuevo, sentimos un dolor por el que esperábamos no volver a pasar. Estas 2 personas, junto al resto de los fallecidos, deben permanecer siempre en nuestra memoria y recordarnos en cada momento el gran riesgo que tenemos delante. Pero también quiero hoy transmitir a los murcianos calma. Quiero transmitir calma y tranquilidad ante la situación que vivimos. Hay rebrotes, hay casos, y eso es algo que sabíamos que iba a suceder una vez que se pasaba del confinamiento, de la ausencia total de actividad y de movimiento, de las medidas de protección más drásticas, a una cierta normalidad en la que íbamos recuperando nuestro día a día. Contábamos con que todos asumiríamos que el riesgo sigue ahí, que era y es perfectamente compatible disfrutar del verano en la mejor tierra del mundo con llevar puesta una mascarilla, utilizar de forma habitual el gel hidroalcohólico y mantener una distancia de seguridad. Algunos, lamentablemente, no lo han entendido así y han propiciado nuevos contagios, poniendo en riesgo su salud y la salud de quienes les acompañan o con quienes conviven. Esto nos ha llevado, como saben, a adoptar nuevas medidas, porque eso es lo que debe hacer un gobierno, estar al tanto y proporcionar garantías al conjunto de la población para seguir con su actividad. Hacerlo con transparencia, anticipándose cuando sea preciso para evitar males mayores. El Gobierno de la región de Murcia así lo ha entendido desde el principio. Cada día, cada hora que ganásemos para adoptar medidas era una mayor seguridad, menos contagios, menos riesgo. Por eso, tras alcanzar un claro consenso entre todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, pusimos de inmediato en marcha, los primeros de nuevo, las nuevas restricciones que acordamos, sin esperar unos días, ganando horas al reloj, porque esas horas, no me cabe duda alguna, supusieron menos riesgos, menos contagios, menos posibilidades de tener que lamentarlo. Medidas que en su mayoría ya estaban en marcha en la región de Murcia, yendo de nuevo un paso por delante. No es en modo alguno nuestra intención ser un modelo a seguir por el resto de comunidades. Lo único que nos ha impulsado, lo hace y lo seguirá haciendo, es garantizar la salud del 1,5 millones de murcianos. Por supuesto, también la recuperación económica, la reactivación de la economía, pero lo primero siempre será la salud. Adoptamos las medidas que nos permiten las competencias de un gobierno autonómico y demandamos con absoluta lealtad que aquellas que competen a otras administraciones también se pongan en práctica. Esto no es provocar enfrentamientos. Me parece lamentable que haya quien busca minutos en los informativos incidiendo en la discrepancia, inventándola si es preciso. Mientras existió un mando único, cada semana expresé mi absoluta lealtad a las decisiones que éste adoptó para combatir la pandemia. Y expresé, y lo seguiré haciendo, la demanda de que se adopten medidas concretas que no está en nuestra mano adoptar. Con concreción. Reclamamos un mayor control en los aeropuertos, el mismo que han establecido el resto de países de nuestro entorno. Y lo hacemos en defensa de la salud de los nuestros, además de como refuerzo a sectores fundamentales de nuestra economía, como un turismo que si algo ha padecido este verano es precisamente esa falta de criterio
en las medidas puestas en marcha o no puestas directamente por el Gobierno central. La política exterior, las negociaciones con los socios comunitarios, con el Reino Unido, las actuaciones en los países del norte de África para evitar el drama de cientos de personas que llegan a España en manos de las mafias de la inmigración, son competencia de un Gobierno que no ha hecho nada en ninguno de estos ámbitos. Y cuando pedimos que se haga, no buscamos, se lo aseguro, enfrentamientos, sino sencillamente eso, que se actúe con eficacia y que se tomen medidas. Les aseguro que si estuviera en nuestra mano, lo haríamos, y que nuestra demanda sería exactamente igual, fuera cual fuera el color del Gobierno de España. Aunque es evidente que quizás la respuesta no sería la misma y que posiblemente no habría ni que pedir muchas de estas cuestiones. Por nuestra parte, y como hemos analizado esta mañana, no vamos a bajar la guardia en ningún momento. Las medidas que entraron en vigor este fin de semana no tienen fecha de caducidad, pero sí podemos lograr que la tengan si todos nos implicamos, si hacemos lo que debemos, si todos actuamos en la misma dirección, con responsabilidad, con firmeza, respetando unas mínimas medidas de precaución, seguro que pronto podremos relajar estas restricciones. Mientras, seguirán vigentes. Junto a ello, el Gobierno de la región de Murcia, como ha analizado hoy el Comité de Seguimiento, va a seguir impulsando otras actuaciones absolutamente necesarias. En el análisis realizado esta mañana nos han informado de que se han identificado muchos contagios en el ámbito laboral. Muchas de las empresas, tras la revisión de los servicios de salud pública y epidemiología, cumplen con todos los protocolos precisos y, por tanto, el contagio se ha dado en ese traslado laboral. Esto nos ha llevado a tomar la determinación de limitar al 50% las personas dentro de los vehículos, para personas no convivientes. Será de aplicación en todo el territorio regional y, por ponerles el ejemplo, en un vehículo de 5 plazas solo se podrán ocupar 3. La medida estaba ya incluida en la fase 2 de desescalada. Analizada también la situación del municipio de Lorca, preocupa la evolución de la pandemia allí. Quiero en este punto agradecer y reconocer la responsabilidad y la colaboración del Ayuntamiento de Lorca con las autoridades sanitarias. Esta misma tarde tendrá lugar precisamente en Lorca una reunión de una comisión técnica de COVID-19 de las autoridades sanitarias encabezadas por el consejero de Salud, el doctor Villegas, junto con el alcalde y miembros de la corporación local y técnicos, para evaluar medidas propuestas por ambas administraciones y para poder implementarlas y anunciarlas. La atención primaria vuelve a ser un dique de contención y en la región realizamos un modelo de seguimiento único en España, modelo que han importado otras comunidades autónomas. En los últimos 10 días tenemos más de 10.700 personas en seguimiento, casos activos y contactos estrechos. Los datos que ha aportado hoy a la reunión la Consejería de Salud reflejan que somos la comunidad autónoma con la menor tasa por 1.000 habitantes de ingresos en UCI y también de fallecidos en la península y también de hospitalizados de todas las comunidades autónomas. Sin embargo, estos datos no deben relajarnos, ni tampoco nos dejan satisfechos. Como les he dicho al principio de esta intervención, la pandemia sigue ahí y solo será posible combatirla con la implicación de todos. Tenemos 240 rastreadores entre los servicios de epidemiología y los equipos de atención primaria que están haciendo un seguimiento integral tanto de los casos activos como de sus contactos. Se ha diseñado un modelo de actuación in situ ante los diferentes brotes detectados con la integración y participación de los servicios técnicos municipales, trabajadores sociales de los equipos de atención primaria y municipales y los equipos de salud pública y del Servicio Murciano de Salud. Este sistema está dando unos resultados excelentes para controlar los brotes detectados. Un ejemplo que fue pionero, el caso de Mazarrón, con un buen resultado.
Este mismo modelo se ha implementado para los casos detectados en empresas, manteniendo reuniones con los servicios de prevención de las mismas para analizar los casos detectados y las medidas a adoptar. Tenemos 9 puntos COVID fijos y un sistema que permite establecer los puntos COVID extraordinarios necesarios en función de la situación, con agendas específicas como el del barrio del Carmen en Murcia o Lorca San Diego. Con la alerta COVID tenemos capacidad de cerrar un municipio, si fuera necesario, de forma inmediata ante un posible rebrote. Y les aseguro que tanto si se hace como si no, es siempre en función de lo que dictaminan los técnicos del Servicio de Epidemiología. Todos los ayuntamientos reciben información detallada de sus municipios, ahora 2 veces por semana. Junto a todos estos datos y al procedimiento de información que se sigue sobre el control de la evolución de la pandemia en la región de Murcia, el comité ha abordado también un tema que nos preocupa enormemente: el inicio del curso escolar. Y como nos preocupa, hace semanas que el Gobierno regional tiene diseñado los distintos escenarios que nos podíamos encontrar en los primeros días de septiembre, cuando los niños vuelvan al colegio. Por eso quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los padres. Existe una absoluta coordinación entre las consejerías de Educación y la de Salud en la región de Murcia, también con la de Política Social. Los protocolos cuentan con la aprobación siempre de nuestras autoridades sanitarias. Sin embargo, eso no impide que pidamos esa misma coordinación con el Gobierno de España para evitar, en la medida de lo posible, 17 modelos distintos de vuelta al colegio en España. No tendría mucho sentido siendo parte de un proyecto común. Nadie entendería que los niños de Pulpí, por poner un ejemplo, vuelvan a las aulas de una forma diferente a los niños de Águilas, con una distancia de apenas 15 minutos, o respecto a los de Santomera, de los de Orihuela. No veo qué hay de malo. ¿Qué puede haber de malo en consensuar un modelo entre todos y que ese, con las aportaciones de todos, sea el mejor y el más seguro? Ese debe ser el objetivo fundamental. Desde luego es el nuestro. Ofrecer a las familias de la región de Murcia, cuyos hijos van a acudir a los centros educativos en este nuevo curso, las mayores garantías de seguridad y la tranquilidad de que se trabaja sin descanso para compatibilizar la salud con el derecho a la educación en las mejores condiciones posibles. El presidente Sánchez anunció en la pasada conferencia de presidentes una edición a finales de agosto para hablar exclusivamente de educación. Por razones evidentes, le animo a que la adelante lo máximo posible. No hay tiempo que perder ni nada más importante que las administraciones tengamos que hacer en estos momentos. La disponibilidad de este Gobierno es plena. Espero que la suya también lo sea. Cuanto antes nos veamos, mayor tranquilidad daremos a nuestros ciudadanos. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para responder a cuantas cuestiones tengan. Lo primero, buenas tardes. Ayer conocíamos el caso de una persona contagiada que había estado en una boda como novio. Parece ser que habían 200 personas que habían acudido a ese evento. ¿Cómo está ahora mismo la situación en cuanto a seguimiento epidemiológico? ¿Hay algún dato de si hay más contagiados? ¿Qué se va a hacer? Gracias. Según se ha informado en el Comité de Seguimiento del COVID-19, ya se han localizado e identificado a todos los invitados de esta celebración. Se está haciendo, evidentemente, pruebas a todos y la trazabilidad, el rastreo procedente. De momento, tan solo hay un positivo, que es el de esta persona que esta mañana salía en prensa. En este caso de la boda, ¿se recomienda aislamiento a los 200 invitados, a las personas que hayan estado en contacto con ellos, o no es necesario? No sé. Hay 170 contactos estrechos que tienen que estar en cuarentena hasta que se realice la prueba, y luego, evidentemente, los contactos estrechos tienen que estar en cuarentena todo ese tiempo, porque hasta que no pasan 14 días no está claro que no aparezca la enfermedad, con lo cual es PCR y 170 personas que tienen que estar en cuarentena 14 días.
Yo quería hacer un par de preguntas más. En el tema de las clases, hay comunidades que ya han avanzado sus protocolos. Por ejemplo, en Cataluña hablaban de un protocolo de si había 2 casos positivos en el mismo colegio, el colegio se cerraba. En Murcia ya tenemos esa información de cómo se va a actuar en el caso, cuántos casos son necesarios para cerrar un colegio o se está trabajando en ello. Y luego, en el tema rastreadores, con el caso de la boda y el de Odiseo, no sé si es una avalancha que esté poniendo, no sé si al borde del límite, el trabajo que vienen haciendo. ¿Cómo están funcionando? Muy bien. Mire, respecto al protocolo y las decisiones a tomar, cuando hay algún positivo, saben que hay un protocolo elaborado por el Ministerio de Educación, que se ha informado de que la semana que viene se aprobará un nuevo protocolo para las decisiones a tomar cuando haya positivos en las aulas. Mañana por la tarde hay un Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad en el que se prevé que se hable exclusivamente o prácticamente todo el Consejo de materia educativa. Y, por tanto, nosotros ya tenemos nuestro protocolo, pero queremos esperar a ver qué es lo que mañana se decide, qué es lo que se habla en ese Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad, y también esperar al protocolo y a la guía que va a publicar el Ministerio, que así se ha anunciado. Y respecto a los rastreadores y a los 2 brotes que usted mencionaba, bueno, lo que nos transmiten es que el servicio de epidemiología está trabajando y está trabajando bien y que ahora mismo no hay ningún problema, ni ninguna saturación, ni ningún colapso. Pero bueno, el consejero de Salud podrá profundizar en esto. Efectivamente, y es más, tenemos toda la red sanitaria de atención primaria dispuesta a ir sumándose de manera progresiva para el rastreo. Ya lo están haciendo, pero el hecho de que digamos que tenemos 240 personas ahora mismo no quiere decir que mañana, si se necesita, se sigan incorporando médicos de centros de salud en el rastreo. O sea, que tenemos toda la red a nuestra disposición, ¿no? Sí, bueno, lógicamente hay que tener en cuenta que no es más importante la cuarentena, que ya están en cuarentena y localizados los contactos, al día exacto en el que se hace la PCR, porque se puede hacer en los primeros 4 o 5 días sin problemas, que es cuando más positivos vamos a encontrar. Entonces, a veces es preferible que la cita se haga cuando más posibilidades hay de detectar el caso y no que podamos tener algún falso negativo, ¿no? Que dé sensación luego de tranquilidad incluso. Consejero, yo quería preguntarle los datos, si tienen los datos actualizados a esta hora respecto a ayer. Sí, no, ahora mismo tenemos 170 personas en cuarentena pendientes de... En este caso, en general. En general sí, los datos que creo que sí, nos han facilitado. se refiere a los casos. Ahora mismo tenemos 86 casos nuevos, diagnosticados por PCR, tenemos 98 personas ingresadas, quiere decir que hay 21 personas ingresadas más que el día anterior y 15 personas de ellas están ingresadas en la UCI, quiere decir que hay 3 personas más ingresadas y personas afectadas a día de hoy con casos activos son 1.545, 39 casos más que el día anterior. Esos son los datos, como digo, de las 0 horas de hoy. ¿Estarían a favor de hacer muestreos o test aleatorios en zonas como se está haciendo a lo mejor en la Comunidad de Madrid? No sé si se han planteado esa medida. Bueno, se están haciendo llamamientos específicos para poblaciones específicas en sitios en los que es posible detectar casos de interés. Por ejemplo, saben que ha habido un brote en Alguaza, pues está viendo la posibilidad de llamar a determinadas personas y población de una determinada edad que ha podido tener contacto con estas personas con objeto de detectar casos, ¿no? El hacer screening global, así que vaya la gente que quiere, en principio no está muy indicado, porque el porcentaje que tienen las comunidades que lo han hecho es muy pequeño y no está justificado. Y luego, la verdad es que queda una sensación de falsa tranquilidad en la gente que le hace una PCR y dicen que es negativo, porque en ese momento puede estar incubado en la enfermedad y luego que tampoco te dice nada que va a pasar por la tarde si esa persona vuelve a convivir con otra persona y puede contagiarse. Con lo cual, yo creo que estamos haciendo las cosas según hay indicaciones de un facultativo, de un sanitario en este caso, y en aquellos casos puntuales en los que podemos encontrar un grupo poblacional que merezca la pena hacer llamamiento específico, lo estamos haciendo en ese sentido, ¿no? La Rioja, esta semana ha apostado por hacer autorrastreos o proponer a la población hacerse un autorrastreo, llevar una nota, un cuaderno con los contactos. No sé si estarían a favor de recomendar algo así, o es complicado, tal vez, porque al final es voluntario, entiendo, por parte de la población, pero... Sí, eso es complicado. Yo creo que la confianza ahora mismo la tenemos en la aplicación que está disponible a final de mes, que es la aplicación Radar COVID a nivel nacional,
y que es una aplicación que automáticamente va a detectar las personas que han estado en contacto contigo más de 15 minutos en los últimos días, que eso, si lo hacemos bien y todo el mundo se descarga esa aplicación cuando esté operativa, nos puede dar muchísima rapidez a la hora de localizar los contactos. Y yo voy más por ese tipo de tecnología que no por la hora estar apuntando con qué personas me he reunido hace 4 días, que es complejo. Porque entiendo, dice que a finales de mes Murcia podría ya poner en marcha la aplicación. En principio está previsto que a final de mes lo podamos tener nosotros y participar de las comunidades que empiecen las primeras, ¿no? Buenos días. Ha dicho, presidente, que se va a limitar el 50% de la ocupación en los vehículos. ¿Cuándo entraría esta medida en vigor? Y otra de las preguntas es si se baraja poner otros puntos COVID excepcionales como el que se instaló la pasada semana en el barrio del Carmen. Bueno, la medida entrará en vigor, se está redactando la orden. A esa orden debe de incorporar también las medidas específicas para el municipio de Lorca, que esta tarde decidan y acuerden Ayuntamiento de Lorca y Consejería de Salud. Mañana, entre esta noche y mañana, se redactará la orden y mañana se publicará. Respecto a nuevos puntos COVID, por supuesto que se pondrán en marcha los que sean necesarios. Allí donde la situación epidemiológica lo requiera, se pondrá en marcha. Sí. Sí. Pero un día y medio en principio en San Diego, pero al final se ha ampliado, entiendo. Yo no sé si en el caso de la boda, y vuelvo a insistir, si el Gobierno se ha planteado hacer algún llamamiento a la responsabilidad también de la población, porque en la fecha en la que estamos, con el aumento de contagios, celebrar un evento con más de 200 personas, a todos nos echamos un poco la mano a la cabeza. No sé si se puede limitar de alguna manera o hacer algún tipo de recomendación de evitar este tipo de eventos. Bueno, llevamos meses haciendo llamamientos a la responsabilidad y llevamos meses intentando transmitir desde las administraciones públicas que esto es cuestión de todos, que las administraciones públicas tenemos una llegada limitada con las medidas que implementemos, que la posibilidad de evitar cualquier tipo de contagio en quien recae principalmente es en todos y cada uno de las personas y de los ciudadanos, y en que si todos cumplimos estrictamente las recomendaciones y las medidas que nos han establecido las autoridades sanitarias, no habrá ningún tipo de contagio. Por tanto, hacemos un llamamiento a la responsabilidad cada día y cada vez que tenemos oportunidad y que, gracias a ustedes, nos permiten transmitirlo a la población en general. Yo quería, continuando con el tema de la boda, que nos explicaran, nos confirmaran el origen de la boda, bueno, de este contagio, creo que era en este caso el novio, de dónde viene, creo que venía de Alguazas, pero si nos lo pueden confirmar. Bueno, el contagio de la persona fue a nivel laboral, eso es lo que le puedo decir. Yo, más cosas creo que también dependen un poco de la intimidad también de la persona, pero es un contagio laboral de la persona que fue el origen en principio de este foco, porque ahora mismo ni siquiera llega a ser todavía un brote porque nada más que una persona, como saben. Si en relación hablaba del aumento de casos o de los contagios en el ámbito laboral, ¿cuál es ese incremento que se ha producido? Si más o menos tiene alguna cifra. Bueno, yo ahora mismo los contagios se dan más en ámbito social. O sea, la verdad es que el 60-70% siguen estando en el entorno social. Pero es verdad que a nivel laboral preocupan y están centrados fundamentalmente, como ha dicho el presidente, en el tema del transporte, que ahora mismo es uno de los puntos más delicados, ¿no? Porque las empresas lo están haciendo bien. Cuando vamos a ver cómo está trabajando, todos los servicios de prevención están trabajando bien. Y ahí se cuida mucho porque la viabilidad de las empresas y el funcionamiento va en función de cómo están haciéndolo, con lo cual generalmente eso se cuida mucho. Pero desgraciadamente el transporte, que no depende tanto en ocasiones de las empresas, ahí el tema está más descuidado. Entonces la gente sigue entrando en vehículos, algunos incluso con síntomas, que es uno de los temas que lo hemos abordado esta mañana. ¿Cómo puede ser que una persona con síntomas, después de estar 6 meses diciendo una y otra vez que tiene que quedarse en casa y avisar al médico, sigan yendo a trabajar, aunque los síntomas sean poco intensos, me refiero, porque recordemos que esta enfermedad hay un porcentaje muy notable de personas que son asintomáticas, más de la mitad en principio cursan sin síntomas,
Y luego de las personas sintomáticas, el 80% cursan con síntomas relativamente leves. Pero eso no quita para que no sean especialmente contagiosos y puedan inducir a otras personas, a ese otro 20% de personas sintomáticas que cursen de manera grave y que al final las cosas vayan mal. Con lo cual, cualquier persona con síntomas tenemos que incidir una y otra vez que tiene que quedarse en casa. Y eso va a ser fundamental ahora, va a ser fundamental a la hora del trabajo y va a ser fundamental cuando empiece el colegio. O sea, va a ser fundamental que cualquier niño que tenga síntomas o un profesor no vaya a clase y se quede en casa hasta que se diagnostique. Porque ahora jugamos con la aparición, lógicamente, en invierno de los cuadros catarrales y se van a mezclar, que es la preocupación que tenemos encima, que se va a juntar el coronavirus con los síntomas invernales de catarro, ¿no? Con lo cual, incidir una y otra vez en la importancia de que cualquier persona que tenga síntomas, cualquier persona que tenga tos, que empiece con fiebre, las cosas que siempre hemos dicho, que pierda el olfato, cualquier cosa que ahora mismo sabemos que son síntomas de coronavirus o que no sabe lo que es, mejor es que se quede en casa y hable con su facultativo, con su médico, para que le haga las pruebas pertinentes, que las podemos hacer en 24 horas, ¿no? Más preguntas en la sala. Paso a trasladar dos cuestiones más que nos hacen llegar desde diferentes medios de comunicación. En primer lugar, desde el diario La Verdad preguntan si el Gobierno regional se ha planteado limitar eventos como bodas o funerales más allá de ese llamamiento a la responsabilidad de la población. Nosotros, ya lo sabe que las decisiones que se están tomando, lo saben ustedes, que toma el Gobierno regional, son siempre y en todo momento aquellas que están basadas estrictamente en las recomendaciones y en el criterio de los servicios de epidemiología y de salud pública. Evidentemente, allí donde haya que tomar este tipo de decisiones que no se descartan, se tomarán y no duden que es una de las decisiones que está encima de la mesa cuando sea oportuna y cuando así sea recomendado por los servicios de epidemiología y de salud pública. Evidentemente, pues hay algunos municipios en la región en los que se podría tomar esta decisión. También del diario La Verdad, en este caso para el consejero, quería preguntar si Salud se plantea endurecer las medidas en las residencias de mayores, al igual que sucedió en marzo, cerrando, por ejemplo, estos centros a las visitas de familiares de forma temporal. Pregunta si están preparadas las residencias para hacer frente a los brotes que se están produciendo en la región. Pues las medidas que se hacen en los centros de personas mayores o centros incluso de menores o personas con discapacidad, las medidas se toman en colaboración y de forma coordinada con política social. Y se están haciendo de manera anticipada. En el momento que vemos una situación de riesgo, y lo hemos hecho en Lorca, se ha hecho en Murcia, se ha hecho en Mazarrón y en Totana, se ponen las medidas y se toman medidas sobre esos centros, ¿no? Entonces vamos a actuar no de manera generalizada, sino en el momento en que veamos que hay una situación de riesgo en función de la incidencia que haya de la enfermedad, del carácter de los brotes que hayan aparecido y de la rapidez en la que se esté desarrollando la enfermedad en ese municipio para tomar una medida determinada, ¿no? De la agencia EFE, la pregunta es la siguiente. ¿Las actuales medidas garantizan que no haya transmisión comunitaria en la región de Murcia? Lo decía el presidente hace un momento, las medidas no son suficientes si no hay responsabilidad. O sea, estamos diciendo desde hace meses que si las medidas que hemos puesto en marcha, que se han puesto en marcha a lo largo de estos meses, hubiéramos tenido el 100% de la ciudadanía responsable y todo el mundo hubiera hecho las cosas, probablemente no hubiéramos dado lugar a las situaciones que estamos ahora mismo. Entonces, son medidas más responsabilidad por parte de la ciudadanía. Esa mezcla sí que es la que puede dar lugar a que se contenga esta segunda ola que estamos prácticamente en marcha, ¿no? Pues esas serían todas las cuestiones. Muchas gracias. Buenas tardes.